Listo, ya está comenzando a grabar. Pero me tiene que permitir Compartir, déjenme. habilitar para que yo pueda grabar porque el anfitrión me inhabilitó la función de compartir pantalla. Entonces me tiene que permitir. Déjenme, le doy los permisos. La doctora está de acuerdo en que comencemos en lo que ella ingresa. Muy bien. Listo, maestro, ya puede compartir pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Y ya está iniciando usted la grabación? Sí, ya empezó a grabarse. Ahí pueden ver la diplomacia en Libia y la primavera árabe, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Una bandera. Bueno, voy a tratar de ampliar toda la pantalla a ver si... ¿La ven toda ampliada? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, he intitulado, soy el embajador Eduardo Roldán. Fui embajador de México en Libia, en Argelia, en Túnez, Libia, Mauritania, cónsul general en Hong Kong, ministro consejero en Corea, director general para Estados Unidos y Canadá, director para Europa, director de Relaciones Económicas Bilaterales con Asia Pacífico, etcétera. Soy el único embajador de México acreditado en Libia durante las primaveras árabes y ya no ha habido otro embajador. Libia está en el centro del norte de África, colindando con estos países que ustedes ven, Argelia, Egipto, Sudán, Marruecos. De modo que este es un país geopolíticamente bien localizado. Vamos a ver la importancia de él. Evidentemente, en el norte de África han estado gobernantes autócratas, pero la relevancia de Libia es precisamente que tiene energía y recursos naturales. Libia produce 1.3 millones de barriles de petróleo al día y tiene reservas probadas de 48,000 millones de barriles. Su producción de gas es de 3,000 millones de metros cúbicos anuales y tiene reservas probadas de 160,000 millones de metros cúbicos. El PIB de Libia representa, pues 98% está representado por la producción de hidrocarburos, es decir, depende del gas y del petróleo. Todo lo demás, prácticamente en esa proporción, el 98% de los productos que consume los importa de Europa. Y solamente un 2% son producidos en Libia mismo. Tiene petróleo, tiene ductos gasíferos, petrolíferos en toda Libia. Aquí vemos lo que yo les decía antes, en esta gráfica, las reservas probadas de petróleo. Y Europa depende de África en alrededor de 15% de todo lo que consume de gas y de petróleo. Pero como, por ejemplo, en el caso particular de Argelia, el 60% del gas que consume España viene de Argelia y casi el 30% del gas que consume Alemania viene de Libia, al igual que el que consume en Italia. De ahí vemos la relación vinculante y la importancia geoeconómica de Europa y de Libia. Las reservas probadas de gas se reflejan en esta curva amarilla en comparación con otros países. Esta es la de Libia. Evidentemente también hay unas rutas migratorias como negocio.
como lo que pasa en México y en Centroamérica. Son bandas delincuenciales que se dedican a pasar a migrantes. Pero aquí, en el caso de Libia, antes, durante y después de la primavera árabe, eran los propios generales del ejército libio que dejaban pasar a los migrantes y posteriormente los delataban, ya que iban en la isla, en medio del Mediterráneo, le informaban a Italia que iban allí. Entonces los migrantes son regresados, era un cuento de nunca acabar y era un negocio que les rendía mucho a las propias autoridades libias. ¿Qué factores, sería la pregunta, determinan la importancia estratégica de Libia? Bueno, su posición geográfica estratégica, las oportunidades económicas que representa y las reservas de recursos que contiene. Estados Unidos no tenía interés mucho en África y mucho menos en el norte de África. Durante muchos años consideró que el Magreb no era una zona de su responsabilidad, sino europea. Pero después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cambió la posición y entendió que la securitización, que la seguridad nacional de Estados Unidos también dependía de su posicionamiento en África. Ha habido muchos intereses a través de la historia, pero en la historia moderna de África y en particular de Libia, China y Rusia han consolidado su presencia en ese país del norte de África. ¿Por qué? Porque hay petróleo, hay gas, hay oportunidades para hacer negocios. Aquí tenemos al presidente en esa época de Mauritania, al líder Gaddafi, al presidente de Argelia y al presidente Ben Ali. Yo fui embajador de México ante esos países y en esta posición estaba yo histórica, aunque no se ve claramente. Datos duros. El PIB per cápita en 2010, un año antes de la primavera árabe en Libia, era de $13,000 anuales. Tenían derecho a la vivienda las gentes, la educación era gratuita, la electricidad era gratis. A los recién casados les daban 50,000 prácticamente dólares. La alfabetización durante toda la época de Gaddafi subió de 5% a 83%. El agua era gratis, los préstamos bancarios eran con 0% de interés y la atención médica gratuita era de calidad y evidentemente es gratis, como les decía. Es decir, los jóvenes como ustedes no les importaba la participación política. Era un estado rico en gas y petróleo, pero todo era manejado por Gaddafi, quien dio 45 años antes un golpe de estado, era capitán del ejército y destituyó al rey Idris, que gobernaba a Libia. De modo que llega con un golpe de estado y se va con una revolución también. Tengo que hacer una pausa para decir que hay tres grandes impostores aquí. En política internacional no hay amigos, hay intereses. El más interesado en crear esta primavera árabe en Libia fue Francia, con Sarkozy. Y voy a explicar. A él le llamo el gran impostor. El segundo gran impostor, aquí está Sarkozy y Gaddafi. El segundo gran impostor es el que fuera primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, Tony Blair, que dejó el puesto y se convirtió en asesor de Gaddafi, cobrando millones de dólares por esa asesoría. El tercer gran impostor es Aznar, expresidente del gobierno español, que también le hizo muchos negocios con Gaddafi y cobraba por los mismos. De modo que todos ellos tuvieron que ver en este asunto. Vemos aquí a Aznar, ya no siendo presidente del gobierno español, pero sí asesor de Gaddafi, que una vez le pregunta, oiga líder, porque en Libia no había instituciones, ni poder ejecutivo, legislativo, ni judicial. Él se hacía llamar Gaddafi el líder. Y su libro verde era como una especie de dictat, que para él era como la norma general por la cual debían regirse todos los libios. Una especie de constitución sin ser constitución. Y regreso a esta fotografía. Aquí Aznar le pregunta al líder, oiga, ¿usted se cree todo lo que dice? Porque Gaddafi era un autócrata, un líder populista. Entonces, ¿qué sucede?
que la respuesta de Gaddafi a Aznar fue una carcajada y al día siguiente le regala este caballo árabe. Aquí están los dos discutiendo los planes de negocio de una planta desalinizadora cuya empresa española iba a convertir agua de mar salada en agua dulce y que le iban a llevar del mar a las zonas necesitadas de agua dulce. Este es el contrato de España, yo lo tengo y lo he estado analizando a través del tiempo de todo lo que les he dicho, ese contrato de negocios. Y son estos líderes impostores los que precisamente van a apoyar la primavera árabe en Libia. ¿Cómo se da la primavera árabe? Bueno, es el resurgimiento de la conciencia social provocada. Fue una revolución provocada del exterior, fue una explosión. En Túnez fue una implosión de dentro hacia afuera porque sí, efectivamente, los jóvenes se rebelan contra el dictador Ben Ali. Pero en Libia no, fue una provocación del exterior hacia el interior. Y vamos a ver por qué. Había una amistad entre el líder de de Libia y el líder de Túnez, Ben Ali, a la derecha. Evidentemente que la primavera árabe, la inicial surge en Argelia en diciembre de 2010 y luego se expande a Túnez. Lo que pasa es que en Argelia, donde yo estaba viviendo en ese momento, se surge porque en esa época el presidente Bouteflika decide de la noche a la mañana incrementar los precios básicos de la canasta alimentaria, trigo, arroz, sémula, aceite de oliva, higos, etcétera, en 700%. Entonces, jóvenes universitarios y gente común sale a la calle a protestar. Al día siguiente detienen el aumento de precios y se calmó. No hubo primavera árabe en Libia, en Argelia. Pero sí la hubo en Túnez. Comienza y ese tiene un efecto dominó también en Libia. La gente estaba harta porque no había trabajo. Los jóvenes universitarios en Túnez estaban desempleados en un 45%, incluso con títulos de maestría en mano o licenciatura. La información oficial del gobierno de Túnez decía que solamente había un 5% de desempleados, sino la realidad era que había un 45% de desempleados en jóvenes universitarios. Todo era dirigido por Sine Belani y su esposa, que se convirtieron en agentes manejadores de la riqueza. Era un autoritarismo centralizado y la gente se rebela. De modo que regresamos a Libia, porque sí hubo un efecto donde va a haber una intervención extranjera. La intervención extranjera se inicia en Francia, no en Estados Unidos, por lo siguiente, porque precisamente el entonces presidente o candidato a la presidencia, Sarkozy, va como ministro de Gobernación del Interior a Libia y le pide ayuda a Gaddafi y Gaddafi financia la campaña electoral de Sarkozy. Por eso está siendo juzgado ahorita en Francia Sarkozy. Ya hubo un castigo y viene el otro. Se ha comprobado y llegan a un acuerdo secreto en esa época, ahora ya no, porque estoy analizando en un libro que sale publicado el año próximo al respecto, porque yo soy el único mexicano que ha platicado, que vivió esa situación de las primaveras árabes en Argelia, en Túnez, en Libia y en Mauritania. De modo que Sarkozy llega a un acuerdo millonario con Gaddafi de que le va a vender Francia, va a modernizar todo el ejército libio y todo el Sahel, todos los países al sur de Libia, donde Gaddafi tenía influencia ya que les apoyaba a esos gobiernos con el 30% de su PIB. Por tanto, Gaddafi creaba problemas y los resolvía. Él era el hacedor de toda esta situación. Tenía una enorme influencia. Entonces, con el contrato que habían firmado Francia y Libia, iba
Francia a recuperarse económicamente porque Francia andaba alicaída. La política de Sarkozy era vamos a apoyar nuestras grandes empresas transnacionales francesas para que generen un trickle down, un beneficio económico al resto de las empresas francesas. Y dicho y hecho, estos contratos archimillonarios iban a beneficiar a Francia y a modernizar los ejércitos de Libia, del Chad, Sudán, todos estos países. Y así fue. Pero lo que no contó Sarkozy es de que Rusia se enteró y le ofrece a Gaddafi el mismo contrato archimillonario, pero a la mitad de precio, con la misma calidad de artefactos militares, pero en vez del Rafael, el avión Rafael, Rusia le ofreció el MiG. Entonces va en 2007 Gaddafi a París, instala su HIMARS en el Palacio del Eliseo y durante 7 días estuvo allí, pero al tercer día se le ocurre a Gaddafi decir que ya no va a firmar el contrato y que Francia requiere una segunda revolución francesa. Esto enardece el sentimiento de Sarkozy y es el inicio de la primavera árabe, porque ya no va a haber contrato, el proyecto nacional de desarrollo económico de Francia se cae con esto y al día siguiente le llama Sarkozy al entonces primer ministro de Gran Bretaña, que es, primero le llama al presidente de Estados Unidos, Obama, en su primer periodo, y le dice, tenemos que intervenir en Libia, porque ese es un dictador. En el fondo, el problema era una vendetta, una venganza. Y le llama a Cameron, el primer ministro de Inglaterra, y le dice Cameron, no, porque el Parlamento no me va a aprobar mi intervención militar. Y Obama también le dice, no, porque yo tengo 3 frentes en Medio Oriente, guerras en Irak, Irán, Afganistán, y el Congreso no me va a aprobar. Y además va a generarse una animadversión contra mí y contra el pueblo norteamericano. Y le dicen, no. Un mes después les vuelve a llamar Sarkozy y en esta ocasión le dice, a ver, Estados Unidos, yo te apoyé en esta guerra, en esta, el cheque en blanco me lo tienes que pagar. Y lo mismo le dice a Cameron, yo te he apoyado en esto y en esto a Inglaterra. Y entonces Obama dice, bueno, no podemos intervenir directamente, vayamos al marco de la ONU y el Consejo de Seguridad que decida. Y el Consejo de Seguridad durante varios meses estuvo discutiendo precisamente una resolución para poner una sanción a Libia. Libia en los años 70 era un estado terrorista. Si se acuerdan, el famoso avión que derribó en Lockerbie, en Inglaterra, en Escocia, y era otro también de una línea italiana. De modo que era un terrorista, pero como quedó aislado por Naciones Unidas, se fue modernizando y el hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, que estudió el doctorado en economía en Inglaterra, tuvo vínculos con Tony Blair y Tony Blair con Aznar para que promovieran ante Estados Unidos, Francia e Inglaterra el levantamiento de sanciones provocadas hechas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y dicho hecho, levantan las sanciones y se convierte, en vez de un estado terrorista, en un estado que busca la democracia. La condición que le ponen es de que precisamente queme todas sus armas químicas, que las destruye, y las destruye. Evidentemente queda debilitado. Después se arrepiente, pero ya no le quedaba otra. Así, en ese proceso de toma de decisiones, logran convencer a China y a Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad con asiento permanente, como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y si alguno de ellos veta, pues no se toma la resolución. En este caso dijeron, después de modificar la resolución para castigar a Libia, dijeron, bueno, vamos a cerrar los cielos, es decir, aislar en el cielo que no lleguen aviones ni salgan, y ese va a ser un castigo, porque no va a tener manera y bloquear también los mares. Y China y Rusia aceptan, después se arrepienten,
pero de cualquier manera porque esa resolución la llevan a cabo a través de la OTAN. Angela Merkel, que es la canciller de Alemania, fue la única que se opuso a la intervención militar. Dependía del gas de Libia y también veía que era una vendetta de Francia, por lo que les acabo de platicar. En política internacional no hay amigos, hay intereses. Coloquialmente y en diplomacia se dice mi amigo, el país, los hermanos centroamericanos. Eso no es cierto. Hay intereses. De modo que tenemos esa situación. ¿Cuál fue el pretexto de que para Sarkozy? Estaban esperando que Gaddafi cometiera un error y lo cometió gravemente. Porque 40 años antes, cuando recién había tomado el poder Gaddafi, masacró a jóvenes como ustedes universitarios, 2,000 jóvenes en una universidad en Benghazi, en Sirte, porque estos jóvenes se oponían a todas esas medidas socializantes, arcaicas, vetustas, que iban en contra de los procesos democráticos. Y de una noche para mañana es lo que yo llamo el Ayotzinapa de Libia. 2,000 estudiantes desaparecieron. Nunca más se encontró. Cada año las madres de ellos pedían al gobierno, encabezadas por su abogado, una manifestación sin armas, pacífica, que el gobierno les regresara el cadáver de sus hijos. Hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque en la cultura árabe musulmana, los cuerpos, una vez que mueren, tienen que ser enterrados el mismo día, pero tienen que ser lavados para que se presenten ante Dios limpios, purificados, y se entierran desnudos, solamente muy al estilo judío, muy con una sábana se les cubre. Y el privilegio, si es el padre el que fallece, el hijo mayor es el que lava el cuerpo de su padre junto con el imán o un sacerdote de la cultura musulmana, hace una oración para que entre con dignidad al cielo. Si no se hace eso, en la cultura musulmana se dice que el alma anda en pena. Entonces esos 2,000 jóvenes andaban en pena de acuerdo con las creencias de sus madres y lo que único querían era lavar los huesos y enterrarlos. Bueno, Gaddafi, en febrero, todo esto se inicia el 17 de febrero de 2011, hace 10 años, toma preso al abogado. Este es el pretexto que Sarkozy andaba buscando. Arma a antigadafistas, les da armamentos gratis desde Egipto. Estados Unidos junto con la CIA empieza a bombardear desde el Mediterráneo y entrenar a antigadafistas desde Túnez, de la isla Yerba. Y Gran Bretaña también con aprovisionamiento, armamento. No entran soldados de estos países, pero sí entran mercenarios, o sea, pagados por estos países para que luchen contra Gaddafi. Ese es el inicio de la primavera árabe, el 17 de febrero. La diplomacia, pues, a nivel multilateral se las he descrito y se rompe el diálogo diplomático porque Francia tenía una vendetta. Todo su proyecto de Sarkozy se cayó y ahora está siendo juzgado en su país por muchas cosas de las irregularidades y de la corrupción de su propio gobierno. Estos son los personajes que intervinieron y que les acabo de platicar. Evidentemente esto generó distensiones y tensiones en el seno de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Es claro que hubo influencia de las grandes potencias, sí, en este caso. ¿Para qué? Para destronar a un líder autócrata y corrupto. Entre otras cosas, él no dormía y se inyectaba, le ingresaban una sustancia para poder estar siempre despierto. Por eso tiene esa cara. Y se hizo cirugía, pero quedaba mal porque él no permitía que lo durmieran 100%, sino que tenía que ser anestesia local.
Y les doy una anécdota, les cuento una anécdota. Una vez hizo un congreso internacional de cirugía solamente para traer a los mejores cirujanos del mundo, y en esa época era un brasileño. Al término del congreso, prácticamente lo raptan, lo llevan al búnker que ahorita vamos a ver, de Gaddafi, para que lo opere de la cara. En medio de la operación, con este medicamento local, anestesia local, le dice, ay, paren la operación porque tengo hambre. Entonces tuvieron que esperarse 8 horas para que hiciera digestión y continuara la operación. De ese tipo de ideas tenía este señor dictador. Y, entre otras cosas, cuando iba a las universidades, si tocaba a alguien en el hombro, en la cabeza, quería decir algo. Si quería en la cabeza, es a esta niña o a este niño, me los llevas a mi búnker. Y abusaba de ellos, a jóvenes universitarios. Y si era nomás aquí, era, me caes bien, pero continúa en tu vida. Entonces todo eso se descubrió con el tiempo. Y ese es el inicio de la primavera árabe, el gran descontento que emergió en Libia. Un estado estable, autoritario, policíaco, pues se convirtió en un estado fallido. Un estado fallido es cuando no funcionan sus instituciones, donde todo el mundo interviene, y así sucedió en el caso de Libia. Hubo presencia rusa, hubo intervención extranjera, y se da una guerra cruenta, hubo amenazas, la OTAN intervino, bombardeando Estados Unidos desde el mar Mediterráneo hacia las costas de Libia, y claro que trajeron resultados como estos: ataques aéreos y marítimos, a través de la intervención militar, con lanzamiento de cohetes, se da la guerra en el desierto de Libia, y evidentemente que el dictador va perdiendo fuerza, al grado tal que su propio búnker, su palacio presidencial es destruido totalmente, y él se va a Sirte, huyendo de la capital de Trípoli. Esta era las famosas jaimas donde recibía a todos los dignatarios internacionales. Esta era su casa. Su casa era de más de 5 hectáreas, el palacio presidencial donde él habitaba. Pero el odio de la gente, esta era su alberca. Estas son los guerrilleros que se levantan contra Gaddafi. Y así quedó. Termina pues la era de Gaddafi, porque huyendo de Sirte hacia el desierto, a través de drones, la OTAN lo localiza y empiezan a bombardear. Él se baja de su carro, del auto que era con sus seguidores militares, iba protegido, y se refugia en un ducto de agua, de heces, de aguas sucias, como rata, efectivamente. Allí lo agarra, y la gente, con el coraje que tenía contra él por lo que hacía con los jóvenes universitarios, lo mata a golpes, y así queda pues su cadáver, y lo ponen en exhibición en un refrigerador móvil para que la gente lo vea. Así terminan los dictadores. Así terminó el de Rumania, Ceausescu o Mussolini. Y él todavía imploró: yo soy bueno, yo soy buen gobernante, no me golpeen, no me maten, fueran las palabras que decía. Bueno, esto da como consecuencia un estado fallido, donde se generaron tres gobiernos. Un estado apoyado por la ONU y miembros de la OTAN. 2, un estado antigadafista,
y un estado precisamente del Estado Islámico, porque aprovechando la coyuntura, los de ISIS o Daesh, que estaban ya en Medio Oriente, se dejan ir a Libia y entonces tenemos 3 estados, uno aquí, otro acá y otro acá. Y así duró todos estos años. Y curiosamente, pues estas son las zonas petrolíferas, donde hay petróleo. ¿Cómo se abastecían estos 3 estados del petróleo? A través del mercado negro y vendían el petróleo y con ese dinero compraban más armas. En los últimos 10 años, Libia ha sido un estado fallido. El gobierno creado por la ONU, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hace elegir a este presidente de Libia. Este fue el primero. Y este es el primer ministro que he recibido por Kerry. En esa época, John Kerry era secretario de Estado de Estados Unidos. Pero eso no calmó los ánimos. Siguió generándose la inestabilidad. Evidentemente, China se sintió traicionada, al igual que la URSS, y por eso después, cuando surge el movimiento de la primavera árabe de Siria, pues no dejan a su aliado solo, a Bashar al-Assad, le apoyaron con armas y se llegó finalmente, porque Estados Unidos quería derrocar a Bashar al-Assad, no lo logró, y se llegó pues de que el hijo tomó el poder, apoyado por Rusia y por China. Yo recuerdo haber leído en una declaración que Putin dijo: no voy a volver a cometer el mismo error que hice con Libia, porque dejé a uno de mis aliados, lo abandoné y trajo como consecuencias mi debilitamiento internacional. Es por eso que se ha aprovechado Rusia, que tiene intereses en Venezuela, porque en la faja del Orinoco están las mayores reservas de petróleo, y tiene acciones Estados Unidos, tiene acciones Inglaterra, Francia y Rusia. Por tanto, no ha sido derrocado Maduro por la misma situación de que Rusia ha estado apoyando a Maduro. Este fue un paréntesis. Es decir, tenemos que entender las relaciones estratégicas y que en el mundo la geopolítica y la geoeconomía cuentan. La geopolítica, anteriormente académicos tradicionalistas veían, y todavía actuales, que la geopolítica era nomás para la conquista de poder, de fronteras, de países. Si bien esto es aplicable al caso de Crimea, ya no a los países, a las grandes potencias no les interesa conquistar territorios como en el siglo XIX, sino ahora, o XVII. Ahora les interesa la geoeconomía, es la disputa por los nichos de mercado. Y eso lo vemos entre Estados Unidos y China, porque ya no es la conquista de los territorios, ahora quieren la conquista de los mercados, de los nichos de mercado. ¿Por qué? Porque China ya no es comunista, Rusia tampoco es comunista. Son estados capitalistas donde el partido principal hegemónico gobierna, pero la ideología ya se fue. Yo no estoy de acuerdo con aquellos académicos que dicen, o periodistas todavía no conocedores del mundo, que dicen, vivimos en una Segunda Guerra Fría. Falso. Eso está equivocado. La Guerra Fría se dio después de la Segunda Guerra Mundial porque era una disputa entre el capitalismo y el comunismo. A raíz de la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS, Unión Soviética, en 1991, ya no existe el comunismo. Cuba es un resabio que está poco a poco volviéndose a la apertura capitalista. Vietnam lo hizo con el modelo Dong-Moi, es decir, la renovación. Poco a poco fue cambiando. Sigue el Partido Comunista Vietnamita en el poder, pero no es la ideología la que prevalece, es el sistema capitalista. Hoy en día vivimos en un hipercapitalismo y mientras Estados Unidos estaba en sus guerras creadas, inventadas, satanizadas en Medio Oriente o en África,
China en los últimos 45 años no ha tenido ninguna guerra y fue penetrando los mercados en África, en Asia y en América Latina. Hoy en América Latina, el único socio comercial número 1 de Estados Unidos es México. Todos los demás países, el socio comercial número 1 es China. A China no le interesa la ideología, esa quedó en el pasado. Hoy vivimos en un hipercapitalismo y por eso China, con la educación de calidad, de libre comercio que se abrió y la innovación tecnológica, le ha estado ganando la carrera en el mundo digital. Por eso China ahorita ya no está nomás en los 5G, sino está en la 6G y en la inteligencia artificial. El verdadero problema de la confrontación entre Estados Unidos y China es la guerra geoeconómica de la conquista de los nichos de mercado. Bueno, aquí entra otro tercer farsante, el actual presidente de Turquía, un autoritario, y entonces apoya a Sarraj, que fue digamos, el segundo presidente del Estado creado por la ONU, pero que no conquistaban, no gobernaba más que en Trípoli y sus alrededores. Al este, apoyado por Qatar, por Arabia Saudita, por China, por Rusia, está Jalifa Haftar, un general que había sido general en la época de Gaddafi, después se peleó con él, se refugió en Qatar, y en la primavera árabe, entonces se van a confrontar dos grandes fuerzas, Sarraj, que les acabo de mostrar, y Haftar. Son representantes de dos estados fallidos. Y ellos pues van destruyendo al Estado Islámico que estaba en el sur de Libia. Hoy hay un residuo del Estado Islámico en el sur de Libia, pero no tiene mucha fuerza. Pero estos dos señores, sobre todo el 2014 a la fecha, se siguieron confrontando, nadie ganaba. Entonces, el Haftar, el que le acabo de mostrar, comenzó su lucha en el poder con esos apoyos que yo les mencionaba. Estos son los dos, Sarraj y Haftar. El de la izquierda sucede en Trípoli, Haftar en Sirte, en toda la parte cirenaica. Ante esta situación, un grupo de expertos presentó a la ONU un informe de 379 páginas al Consejo de Seguridad y aseguró que las dos partes en el conflicto habían recibido armas y equipo militar, apoyo técnico y combatientes no libios, es decir, mercenarios, que no cumplían las sanciones implementadas por la misma ONU. En el informe indicaba que tantos Emiratos Árabes Unidos y Jordania como Turquía habían suministrado armas de forma habitual y flagrante al gobierno en Trípoli. Italia fue marginalizada. Así pues, vemos que la presencia en Turquía no fue gratuita, sino que con armamentos, y esto que fue porque ya Haftar estaba controlando todo el país, incluso llegó a 50 kilómetros cerca de Trípoli, la capital. Pero entonces fue cuando Turquía, con armamentos y con mercenarios turcos, logran hacer para atrás a todas esas fuerzas de Haftar y llegó a una pausa, un equilibrio, cuando ya Haftar iba a dominar toda Libia. ¿Por qué Turquía? Porque pues hay intereses económicos. Y estos son, aquí tenemos a Libia, y entonces aquí tenemos a Turquía que tiene una disputa con Grecia, porque en el derecho internacional, la Convención de Montego, la Convención del Mar, habla sobre las mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Grecia dice que su zona económica exclusiva llega hasta acá. Turquía dice que debe llegar 200 millas náuticas o cuando menos a la mitad entre ambos países. Esa es la disputa. Entonces, Libia, el gobierno al que ha sido apoyado por Turquía, le da la razón a Turquía. Ese es el fondo de los apoyos.
Este es el famoso, bueno, de mar que ustedes han, como estudiosos del derecho internacional con su maestra, les ha debido explicar la Convención del Mar de Montego Bay sobre que las 12 millas náuticas a partir de la línea base de cualquier país es mar territorial donde ejerce soberanía plena el país. 12 millas contiguas después son la zona contigua donde también ejerce soberanía y de acuerdo con la Convención de Jamaica de Montego Bay, las 200 millas marinas también ejerce derechos sobre todos los recursos marinos, etcétera, etcétera. Y a partir de esa línea comienza alta mar, donde el alta mar es de todos. No me quiero detener en esto, era nomás para una explicación. El acuerdo marítimo que les acabo de explicar entre Turquía y Libia era con una intención política. Tú me apoyas en este posicionamiento y yo te apoyo con armas. Por tanto, también la Unión Europea ha dado a Libia 500 millones de euros destinados a proyectos de sanidad, gobernanza, sociedad civil, juventud y educación. Los apoyos eran destinados a la estabilización, pero no se ha dado. Vamos a ver por qué. Porque había influencia de las grandes potencias, porque no se estaba tomando el interés nacional de los libios, que hay muchos intereses, muchas tribus. Gaddafi pertenecía a la tribu Gaddafa, pero hay miles, hay muchos. Entonces, hablando estas potencias con otros países que han intervenido, fueron atenuando la confrontación. Aquí está Putin y Erdogan en una reunión en Berlín. ¿Qué significaba esta reunión en Berlín, enero de 2020? Merkel, que era la mujer respetada, es la única estadista en el mundo. El problema es que el mundo vivimos un mundo convulso donde no hay líderes, no hay estadistas. Imagínense a Trump, no hay líderes. Ella sí se ha convertido en líder, ella se opuso a la intervención en Libia y entonces tenía poder de negociación frente a todas las fuerzas y convoca esta reunión para buscar dar gobernabilidad a Libia. Así pues, reúne a Putin y en esta reunión del 12 de enero de 2020 se propone un alto a fuego de todas las fuerzas y con la participación de Rusia y Turquía. Argelia tenía una partición del territorio libio que se fuera a dividir en dos partes. Túnez no tomó posición alguna al respecto. Y aquí están todos los líderes que participaron. Está Macron, está el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está Putin, está el presidente de Egipto, todos los que, aquí está el secretario de Estado de Estados Unidos, en esa época Mike Pompeo, aquí está el presidente de la Comisión de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y llegan a ese acuerdo que debe establecerse un cese al fuego. Esta cumbre del domingo 19 de enero de 2020 tuvo el objetivo de consolidar la tregua, una tregua fácil con un embargo sobre las entregas de armas. Si no hay armas no va a haber confrontación. ¿Quiénes asistieron? Bueno, Merkel, Antonio Guterres, Putin, Erdogan, Boris Johnson de Gran Bretaña, Macron de Francia, Pompeo de Estados Unidos, representantes o presidentes de Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Sudán, Italia, la Unión Europea. O sea, fue una reunión importante, pero no se solucionó el problema. Aquí vemos a Merkel y Putin en esta reunión. ¿Qué se acordó, insisto? Limitar la interferencia extranjera de ellos mismos. Buscaban ponerse de acuerdo para que no interviniera nadie, respetar el embargo de armas y se reconoció que la National Oil Company era la única empresa petrolera para comercializar el petróleo libio. Porque como les decía antes, las fuerzas en contienda se habían dividido y donde llegaban explotaban el petróleo y lo vendían al mercado negro. Con ese dinero compraban armas, era un círculo vicioso, había que romper esos círculos viciosos. Les doy un dato duro. Solo en 2019 murieron más de 2,000 personas por el enfrentamiento. Más de 150,000 personas han abandonado sus hogares por dicho conflicto. Eso ya se los dije.
por cuestión de tiempo. Termino. Ante toda esta situación, Naciones Unidas creó un grupo para un intercambio, un diálogo de los libios. Y se creó un foro de diálogo político libio el 5 de febrero de 2021. Les estoy hablando de este 5 de febrero de 2021, en este año. Hoy estamos en abril de 2021, 23 de abril. De modo que en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo este foro político de diálogo. Todas las fuerzas en contienda acordaron buscar la gobernabilidad y estabilidad política permanente en Libia, donde las grandes potencias estaban observando, pero ahí era para que todas las fuerzas libias se pusieran de acuerdo. Y así pues, este 5 de febrero pasado de 2021, eligió a un consejo presidencial integrado por Mohamed Younes Menfi, que es un diplomático libio, y será el nuevo presidente del consejo, mientras que Moussa Al-Qani, un líder tribal del sur de Libia, y Abdullah Hussein Al-Lafi, diputado del Parlamento de Tobruk, de la parte este de Libia, serán vicepresidentes. Todos estos personajes representan diferentes fuerzas políticas. Este es el foro de febrero del 2021. Así se hace la diplomacia, discutiendo, ya no con armas. ¿Y cómo está pues la situación actual? Entre el 5 de febrero y el 8 de abril, se decidió que estos altos funcionarios fueron elegidos por 75 delegados que fueron nombrados expresamente a esa reunión en Suiza y que representaban las distintas facciones del conflicto. El propósito del Consejo es formar un gobierno interino de aquí al 24 de diciembre de 2021 que se encargaría de preparar las elecciones legislativas. Producto de esas elecciones legislativas que se van a efectuar el 24 de diciembre, el día de Navidad de 2021, va a surgir un nuevo presidente y un nuevo gobierno. Esto solamente es para preparar el camino. El objetivo es llevar a Libia a la gobernabilidad. ¿Qué significa gobernabilidad? Gobernabilidad significa que salga un gobierno con legitimidad, pero ese gobierno que genere consensos, segunda pilar para la gobernabilidad, que presente un plan nacional de desarrollo integral, tercer pilar, y cuarto pilar, que profundice la identidad nacional de todos los libios. ¿Se logrará? Pues yo soy realista y quiero ser positivo. Si se cumple con la legitimidad, que nadie cuestione las elecciones, que todo el mundo las acepte, si ese gobierno ya nuevo, el 24 de diciembre, genera consensos, no disensos, si presenta un plan nacional de desarrollo integral y profundiza la identidad nacional libia, va a haber gobernabilidad y que va a tomar varios años para la estabilidad real de Libia. Hay otros gobiernos en el mundo que creen gobernar solamente con la legitimidad y creen que la legitimidad les permite todo. Pues no. La legitimidad se obtiene en las votaciones, pero no nomás con eso se puede gobernar un país. Se requiere generar consensos, pero hay gobiernos que en vez de consensos están generando divisiones internas. Eso no va a generar estabilidad en todo el mundo. Y no presentan un plan de desarrollo integral y al mismo tiempo no profundizan la identidad nacional, que es la argamasa que da unidad a los pueblos. Ese es el famoso consejo que les acabo de hablar. Y este es, digamos, el organigrama del Consejo Presidencial que busca seleccionar un gobierno de acuerdo nacional, que ya lo logró, que va a nombrar jefes militares, compuesta por todas las facciones en la contienda, y un Consejo de Estado que es consultivo.
para que se escuche a todas las partes. ¿Lo logrará? Bueno, eso estamos queriendo. Esta es parte de la reunión de febrero. Este es el actual presidente de Libia. Líderes tribales que representan 75 fuerzas políticas. ¿Cuál es la situación actual? Y con esto termino. El objetivo final es llevar a Libia a tener una gobernabilidad y estabilidad política permanente. Es deseable que Libia emerja de las cenizas como el ave fénix y dé estabilidad a la región. Libia es importante en el Mediterráneo, pero sin lugar a dudas hoy se vive una incertidumbre y Libia tardará años en estabilizarse. Pues muchas gracias y si hay tiempo, tomo algunas preguntas. Ok, sí, muchas gracias, embajador. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues nos sentimos honrados con la presencia, con su presencia. Embajador, la conferencia que nos dictó el embajador fue la diplomacia en Libia durante la primavera árabe y pues él nos vino a compartir toda esa serie de experiencias, de vivencias que él tuvo cuando estuvo precisamente pues representando a nuestro país en esta, pues en esta área. Les comparto que el doctor Eduardo Roldán fue diplomático de la carrera de Servicio Exterior mexicano, llegando al grado de ministro, así como embajador de México en Argelia, con concurrencia en Libia, Mauritania y Túnez. Fungió como jefe de Cancillería y encargado de negocios en la Embajada de Negocios de México, en Corea del Sur y cónsul alterno del Consulado General de México. Y en la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como director general de delegaciones, director general adjunto para organismos regionales americanos, director regional del noreste, director de Relaciones Económicas para Asia Pacífico y director para Europa y para asuntos bilaterales con Estados Unidos y Canadá. Además de pues una gran cantidad de pues desempeños que ha tenido en precisamente pues para la diplomacia. Su licenciatura es en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Públicas por la Universidad de Pensilvania, su doctorado por la Universidad de Columbia y el doctorado en Ciencias Políticas con mención honorífica por la UNAM. Aparte, el embajador ha escrito algunos libros que ya de hecho ha presentado también en nuestra universidad. Y pues nos sentimos honrados de tener a una personalidad como usted en nuestra aula virtual. Qué bueno que accedió a darnos a nosotros pues una ilustración de toda esta experiencia. No sé si en un minutito, dos, alguien quisiera hacerle al doctor una pregunta acerca de pues precisamente cómo llegó al Servicio Exterior Mexicano. Manuel o alguien más. Sí, de hecho, bueno, maestro, primero muchas gracias por venir aquí a presentarse con nosotros y más ahorita que estamos llevando la materia de Derecho Internacional Público y pues no, me sorprende mucho pues la situación que vivió en 2011, que pues es un hecho histórico, la primavera árabe, que fue un cambio importantísimo en gobiernos. La pregunta, pues sí, como dijo la maestra, ¿cómo llegó usted a formar parte del Servicio Exterior Mexicano? Sabemos que, bueno, pues está el Instituto Matías Romero, que pues ahí empieza uno a trabajar, pero ¿qué pasos tuvo que recorrer usted, o sea, para llegar, o sea, yo, por ejemplo, estudiante, para llegar a, no sé, a donde se encuentra usted, a representar a México en el extranjero? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que siempre es un placer, maestra de la Rosa, ser invitado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No es la primera vez que he estado en esta universidad, que me gusta, me siento en casa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les agradezco a ustedes su participación. Y sí, como ustedes, fui joven, inquieto, estudié Relaciones Internacionales y a la mitad de la carrera decidí también estudiar Ciencia Política y Administración Pública y trabajar al mismo tiempo. Pero lo que yo les aconsejo, y creo fervientemente, y le digo a mis alumnos
Hoy estoy dando clases en la Universidad Panamericana y en la Intercontinental en la Ciudad de México, porque me acabo de jubilar de la diplomacia después de 35 años. Yo estudiaba para aprender, no estudiaba para pasar, porque al estudiar para aprender uno pasa, pero a veces me da tristeza que unos jóvenes estudian para pasar la materia y hay que estudiar y disfrutar para aprender, en primer lugar. Y esa fue mi experiencia personal. Yo fui alumno de distinguidos académicos como Pablo González Casanova, como el doctor Modesto Cera Vázquez, un fundador de las relaciones internacionales que ha escrito libros de Derecho Internacional Público y ahora es un gran amigo. Pero también fui alumno de Fernando Solana, que llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación Pública. Fui alumno de él y yo siendo académico titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, yo tenía ya la titularidad C en la universidad. Y de repente en un congreso veo que se siente el secretario de Relaciones Exteriores a escuchar lo que yo decía como académico. Al final de mi intervención se acerca y me dice, mañana te veo en mi oficina en la Torre de Tlatelolco. Sí, cómo no, maestro. Pues no es por presumir, pero sí era un chico de 10. Entonces él sabía que, pues que me gustaba estudiar, trabajar, analizar. Y me dice al día siguiente, a partir de hoy, tú eres el director general para Estados Unidos y Canadá en la Cancillería Mexicana. Así es como me nombra y pues tuve que renunciar a la academia. Hoy, jubilado, regreso a la academia y me estoy dedicando a dar conferencias y a escribir libros, etcétera, y a participar cuando me invitan. Así es como llego yo a la diplomacia, pero me puso una condición, Manuel. A fin de año va a haber un concurso y vas a tener que hacer el examen de admisión como todos los demás. Siendo yo director, muchos de mis alumnos estaban concursando ese día. De 3,500 seleccionaron a 1,000. En la Sala Juárez de la Cancillería habíamos 1,000. Todos jóvenes, yo tenía en esa época 30 años, o sea, como 5 años mayores que mis alumnos. Y yo dije, y les soy honesto, lo digo por primera vez y en público. En mi interior yo decía, chin, ¿qué tal si mis alumnos pasan y yo no paso? Como dicen ustedes, me voy a quemar, ¿no? Pues no, ellos pasaron y yo pasé, porque es un concurso legítimo, transparente, donde no importan, porque te lo califica una computadora, no importa quién eres o qué eres. Así como ingresé, pero después ese concurso toma tiempo, porque el Servicio Exterior Mexicano es el mejor servicio de los diplomáticos de todo el país, mejor que todas las otras instituciones, porque realmente entran los mejores, los preparados, los aristos, no aristocracia, aristos, lo mejor. ¿Y por qué entra lo mejor? Porque tienes que hacer en ese examen de 4 horas que lo haces con una computadora, con un código, no ponen tu nombre, la computadora está limpia y tú frente a la computadora te dan 4 horas a contestar un examen de 100 preguntas, donde son de derecho internacional, de público, derecho internacional privado, economía internacional, economía, geografía de México, historia del mundo, política internacional, filosofía, arte, todo. Un ejemplo de unas preguntas que todavía me acuerdo de mi examen. Me dice, ¿por cuántas etapas pasó Picasso en su trayectoria artística? Así. Pues la etapa azul, la etapa rosa, la etapa clásica, la etapa cubista y la etapa postmodernista. ¿Cuál de todas no es verdad? Evidentemente que yo me acordaba que era la etapa clásica, la etapa azul, la etapa rosa, el cubismo, pero no existía eso del postmodernismo, entonces tenías que tacharla que no, o a veces, o todas sí. De ese tipo de respuestas son. O, por ejemplo, en geografía, ¿dónde se encuentra Altamira? Entonces tienes que recurrir, porque pues hay Altamira España, Altamira esto,
Entonces yo me acordé de la canción Altamira, Tamaulipas. Entonces, bueno, la puse correctamente. De ese tipo de preguntas, unas simples, otras más complicadas, donde, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Que ustedes deben de sabérselas ya de memoria. Entonces, bueno, te dan una lista de opciones. Está la costumbre, los tratados, la doctrina, y te ponen uno que otro allí, el derecho administrativo. Ah, pues tú sabes que la fuente de derecho internacional no puede ser el derecho administrativo. Contrario a la costumbre sí es fuente de derecho internacional, pero en el derecho administrativo no existe la costumbre, no es fuente de derecho, etcétera, etcétera. Entonces tú no tienes que ir pensando, pero no es para que te memorices, es todo lo que vas aprendido en la carrera y que ordenes en tu cerebro. Y así, pero no me van a creer, Manuel, Diego, Nancy, no me van a creer. Donde más reprueban los jóvenes mexicanos es en español. En español. Porque todo el mundo cree, América, que dicen, yo ya sé español. No. El joven mexicano, muchos de ellos estudian para pasar, no para aprender. Y no es lo mismo saber leer que comprender. Y digo leer, no digo leer, como dijo un secretario de Educación Pública hace algunos años. Leer y comprender son dos cosas diferentes. ¿Cómo se hace el examen de español para ingresar a la Cancillería? Te dan una hojita, media cuartilla, con un texto que puede ser de filosofía, de economía, de política, de historia de las ideas, cualquiera. Y sobre eso te hacen preguntas, fill in the blank o opción múltiple. ¿Saben qué? El joven mexicano sabe leer, pero no comprender. Entonces, eso es un ejemplo para que ustedes se esfuercen en comprender la lectura, no nomás leer. Después de eso, si pasas el primero, tienes derecho a tomar el segundo, que es en español. Si pasas el de español, tienes derecho a presentar el de inglés. Pero no es un examen de inglés que no es de I want to see the carnitas, otherwise le van a hacer daño a my children. No, no, no. Es un inglés para dominar. Mais en même temps, on doit présenter la langue en français. Et tu peux choisir toutes les langues que tu veux en tant que la langue soit la langue oficial de Nations Unies. Es decir, tienes que presentar el examen si quieres inglés, francés, ruso, chino, español y árabe. El español no se considera como lengua externa, lengua extranjera. Las otras sí. Tienes que escoger uno como lengua dominante, que tengas la fluidez para hablar perfectamente. Y escoger otro idioma como traducción. Pero no crean que la traducción es fácil. Te dan unos textos, por ejemplo en francés, y que donde se utiliza mucho el subjuntivo. Como ustedes saben, los que están estudiando francés, el subjuntivo en francés es una de las más difíciles. Entonces tienen que saber. Pero si ustedes estudian para pasar, no van a saber. Por eso les insisto, Juan Diego, América, Rubén, Nayeli, Miguel, Jorge, Jocelyn, Adrián, que tienen que estar a tiempo de estudiar para aprender, no para pasar. Esa es la llave de oro que les va a llevar al éxito. Si pasan el examen de inglés, de francés, tienen derecho a un examen psicométrico, porque nosotros estamos en tensión, tenemos que tomar decisiones sobre la presión. El examen psicométrico dura 8 horas. 8 horas. No es nomás de que dibuja a tu papá y a tu mamá que agarrados de la mano, que en tu casa. No, no, no. Te hacen preguntas capciosas para ver si estás bien de aquí, de tu cerebro. Para ver si no
tienes alguna enfermedad psíquica, porque pues no es posible actuar en la diplomacia si eres bipolar. Imagínate, eres bipolar y si no estás medicamentado, pues de repente estás muy nice platicando con un jefe de Estado, con un embajador, y de repente cambias y te insultas y pues no. Es decir, ese examen es serio. Si pasas el examen psicométrico, tienes derecho a una entrevista. Pero previa a la entrevista es otro examen. 4 horas te dan en una computadora, allí en la Cancillería, limpia la computadora y te dan 4 temas. Digamos, ¿cuál sería la posición de México en relación al Acuerdo de París sobre cambio climático? ¿O cuál sería la relación de México-Estados Unidos en el gobierno de Biden? Por decir algo. Es tu cerebro y la computadora. Te dan 4 horas para que hagas un ensayo de 4 cuartillas. Si haces una cuartilla con un renglón, descartado. Te dan margen, derecho, izquierdo, interlineado, las especificaciones, y son 4 cuartillas exactas. Y si te pasas con una palabra de la cuartilla, no te califican, estás reprobado. Debes de cumplir estrictamente. Y además de hacer un buen ensayo. 1 hora, te toma 1 hora para pensar cómo vas a diseñar tu ensayo. Una vez que aquí tomaste la idea, porque no tienes ni nota, ni celulares, nada, no, todo lo dejas a buena. Es tu computadora. Entonces, pues, introducción, desarrollo del tema y conclusiones. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo voy a desarrollar la introducción? ¿Qué conceptos voy a utilizar? ¿En qué teoría política o qué categorías analíticas voy a estudiar? Y las tengo que definir. ¿Y por qué? 4 cuartillas. Después de eso, en base a tu ensayo, 3 académicos y un diplomático te entrevistan sobre tu ensayo o sobre cualquier cosa de las relaciones internacionales. Entonces te dicen, você fala português muito bem, porque você escreveu que você falava português. Agora nós vamos continuar a falar portugués. Porque tú hablas portugués, entonces te van a intercambiar, o la conversación fluye. Te la pueden cambiar a inglés. Maintenant, on va parler en français parce que vous avez dit que vous parlez français, bla, 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 o en English. Puede ser la entrevista también en cualquier idioma, de esos que tú dijiste que sabías. Si pasas eso, tienes derecho a un examen médico. Pero no es de que tú vas con tu doctor familiar y que, es el jovencito, la jovencita tiene excelente salud. No, 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 no. Te citan en el Hospital del Iste, Avenida Universidad de Churubusco, que es una sección de un hospital muy moderno, López Mateos, especial para este tipo de exámenes. Las mujeres son citadas un día, los hombres otro día. Literalmente te desnudan. Te quitan todo y te dan una batita y unos zapatos de tela. Y durante 8 horas andas pasando por el oftalmólogo, el cardiólogo, el ginecólogo, el urólogo, todo, te revisan todo, porque tú debes de estar sano, no puedes. Y les doy una anécdota, un amigo, a las 4, entrábamos a las 7, nos citaron, y salimos a las 7 de la noche, 7 de la mañana a 7 de la noche, más de 12 horas. No, a las 5 de la tarde salíamos. A las 4 le estaba dando un ataque cardíaco a un amigo. Bueno, lo llevaron al hospital, estaba a 10 metros, le salvaron la vida, pero reprobó el examen médico. Entonces, debes de ser gente sana. Si pasas todo esto se lleva a cabo durante 6 meses, no creas que un día y ya todo. No, 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 6 meses. Si pasas el examen médico y todos los demás, entonces te mandan al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Porque puede ser un joven que estudió arquitectura, filosofía, economía, derecho, todo lo que sea. Puedes ingresar.
con cualquiera de esas carreras. Entonces, para homologar la formación de todos, tienes que ir al Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, donde en mi época era un año intensivo de una maestría y te daban el título de maestría. Digamos, son 10 materias, 5 un semestre, 5 otro. Cada materia tienes que presentar examen. Si en el primer semestre reprobabas una materia, bye bye. Todo lo hecho anterior no vale y puedes presentar el examen el otro año. Cada materia tiene que ser pasada en cada módulo. Si terminas todo y eres aprobado, te dan el nombramiento de, muy elegante se llama, agregado diplomático. Pero mientras se está estudiando en el Matías Romero, ahora son 6 meses y no te dan título de maestría. 6 meses intensivos, te pagan 14,000 pesos al mes para que estudies. Y aún así hay algunos que reprueban, porque es intensivo. De modo que al final te dan ya eres miembro del servicio diplomático, ya eres agregado diplomático, pero cada 2 años vas a tener que presentar concurso para ascender de agregado diplomático a tercer secretario, a segundo secretario, a primer secretario, a consejero, a ministro y embajador. Te toma como 20 años mínimo para llegar al rango de embajador. Pero eso sí, ni el presidente de la República te puede despedir de ese trabajo, porque eres miembro del servicio exterior que te lo ganaste por ti, no por tu nombre o porque fuiste recomendado. Esa es la diferencia. Por eso el servicio exterior es de calidad, de excelencia, y estamos catalogados como los mejores del mundo. Y estamos muy orgullosos. Por eso estamos molestos, aunque yo soy ya retirado, con las designaciones. Tiene derecho. Artículo 89 de la Constitución, el presidente tiene derecho a nombrar a sus embajadores. Entonces, pues sí, los nombran. El último en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Argentina, pues son sus cuates, ¿no? Tiene derecho, es legal. En cambio nosotros estamos haciendo de carrera. Y muchas veces nosotros tenemos que arreglar los problemas que hacen esos embajadores o diplomáticos a la carrera. Pero ellos nomás son miembros del servicio mientras dure el nombramiento del ejecutivo que los nombró. Cuando ya terminan esos, o termina el presidente en turno, ellos no se pueden llamar diplomáticos, ni embajadores, ni cónsules. Es ilegal. Sí se pueden decir ex embajador allá, sí. En cambio nosotros, como yo fui por concurso, llegar a ser embajador, tengo el rango de embajador pues hasta que me muero. ¿Alguna otra pregunta? Si tenemos tiempo, maestra de la Rosa. Pues yo creo que sí hay varias inquietudes de los estudiantes. Únicamente yo por el tiempo, no sé también si estamos tomando de sus clases, muchachos. Estamos muy a gusto definitivamente de estar hablando con un diplomático de carrera, con toda la experiencia, con todos los pasos que tuvo que tomar para llegar a ser embajador de nuestro país. Pues no sé si alguna otra preguntita y ya la última para no abusar del tiempo del doctor ni tampoco de ustedes. Juanis Granja. No, con mucho gusto. Ahí Una está última Diego pregunta. Aguilar. Mi No, compañero ¿qué pregunta, Diego. Diego? Gracias, bueno, buenos días. Y tengo una duda, ¿existe un camino de carrera o normalmente cómo es que lo toman? ¿Pueden empezar por un sector privado, algunas personas, y después se cambian al sector público a llevar todo el proceso que usted menciona? ¿O normalmente lo toman terminando la carrera, luego se meten a eso y es todo lo que hacen? Antes tenías una limitante que hasta los 30 años podrías concursar. Ahora ya no. Una persona se amparó, se cambió la ley, en tanto que demuestres conocimiento
vengas del sector público, vengas del sector privado o recién egresado de tu carrera, tú puedes concursar, no hay limitante. Es más, puedes hacer una maestría o un doctorado fuera y luego integrarte al servicio y pasar todos los exámenes. Es cierto. Y en el trayecto para ascender a llegar a ser embajador, te toman en cuenta si estás aprendiendo otro idioma, tiene puntos, tiene valores, como en el mundo académico. Si estudiaste para una maestría o tienes varios diplomados, te van medio punto, un punto, eso. Y eso te toman en cuenta para el próximo ascenso. No más que una vez que llegues a ese ascenso, tienes que comenzar otra vez de cero puntos para continuar. Es decir, tienes que aprender permanentemente más cosas y escribir, si te gusta escribir, y cada ensayo o artículo, libro, te cuenta. Pero eso no te va a contar para todos los ascensos, te cuentan para ese ascenso y para los siguientes 2 años tienes que hacer otras cosas nuevas para que te den puntos al respecto. Okay. Muy bien. Licenciada, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Nancy. Doctor, sí, me surge una duda. ¿Cómo afectan los nombramientos que hace el presidente? Ya que en muchos casos esas personas no han tenido la preparación adecuada para llegar a ese puesto. Y las decisiones que pueden tomar sin tener una preparación que conlleva estudio y, como usted nos comentó, varios años de saber varias áreas, ¿cómo es que afecta ese tipo de personas? Hace poco en las noticias vi que se nombró a una persona que acudía a unas entrevistas por la mañana o a las mañaneras sin tener una carrera dedicada a esto, a lo que usted estudió, a lo que mucha gente se prepara y dedica años, con una gente que simplemente fue no, bueno, el término dedazo se escucha muy feo, ¿verdad? Pero le fue asignado ese puesto. Sí, te refieres al actual cónsul en Turquía. Hay un desaliento en todo el cuerpo diplomático, pero finalmente quien sale dañado es el país, porque ustedes acaban de ver que empezó a gritonear a los empleados locales. ¿Y saben por qué? Porque no sabe la cultura. Un diplomático tiene que integrarse a la cultura y respetar las culturas. ¿Y saben por qué surgió? Nomás salió cuando le gritoneaba y que le iba a correr y que le iba a impedir trabajar de por vida y tonterías de eso. No entiende que en los países árabes ahorita están en Ramadán, es el ayuno, y que todos los diplomáticos, incluido yo, que yo he estado en países árabes musulmanes, les permitimos a los trabajadores llegar más tarde e irse más temprano, porque no comen durante el día, solamente en la noche. Durante 40 días es el ayuno. Entonces van perdiendo energía y tienen energía para trabajar un determinado tiempo. Y les permitimos que no vayan de corbata, que vayan casual. Pero como esta señora no entiende, ni le interesa saber las culturas donde está, pues genera ese tipo de problemas. ¿Y cuál es el problema? Que la imagen de México quedó por los suelos. Y además, pues la presencia de esa señora dista mucho que desear. Pero en fin, la ley y la Constitución está allí, hay que respetarla. Pero los diplomáticos de carrera, por eso mismo, ante ese descontento, el mismo Ejecutivo dice, pero va a haber más nombramientos de diplomáticos de carrera. Acuérdense que dijo eso. Porque ya se ha generado una animadversión, un descontento. Y entonces se están quitando las plazas de los diplomáticos de carrera para dar a sus cuates. Pero si fueran cuates brillantes, inteligentes, como Carlos Fuentes, en fin, perfecto. México requiere de esas gentes, aunque no sean diplomáticos. Y si el presidente los nombra, subimos la imagen de México. Y les quiero decir, para terminar esta charla, que los 3 premios Nobel que México ha tenido han sido diplomáticos. Nomás ahí se ve la calidad. Octavio Paz, diplomático de carrera. Alfonso García Robles, o sea, uno de literatura, otro de la paz, Alfonso García Robles. Y el tercero fue hijo de diplomático, Mario Molina, premio Nobel en Química, porque cuando
Su padre estaba como diplomático en Washington, lo mandó a estudiar al MIT, pero es hijo de diplomático, tenía una visión. Desafortunadamente, pues ya los 3 fallecieron. Pero ahí se refleja que los 3 premios Nobel únicos que ha tenido México han tenido que ver con la diplomacia. De modo que esto no es para asustarlos, esto es para animarlos. Cada uno de ustedes puede, pero tienen que estudiar para aprender. Y al aprender, son exitosos. Pues muchas gracias y maestra de la Rosa, le pediría que me mande el link de la grabación, por favor. Claro que sí, muy honrados con su presencia y pues muy satisfechos y alegres, todos contentos nos vamos en este viernes habiendo aprendido de la carrera de un diplomático tan honorable como usted. Muchísimas gracias y pues a todos nos vemos el lunes. Que tenga muy bonito fin de semana, doctor. Embajador. Gracias, Gonzalo, Andrea, Miguel, Camila, Ana, Nayeli, Diego, entre otros. Un abrazo. Gracias, licenciado. Gracias. Doctor, nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, Bien. muy buena conferencia. Gracias.